viene por parte de Ana Nieto. En una vida donde todo es servicio, los coches son servicios, los patinetes son servicios, todos son servicios, los malos también tienen que presentar sus servicios. Ana lleva un montón de... Voy a esperar a que se levante. No te preocupes, así vamos, vamos Lleva bien. un montón de años jugando en un campo de juego donde se mueve como un pez en el agua, y es el malware. Y el malware, obviamente, también es un servicio. Es un servicio. Ana es doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Málaga. Corrígeme si me equivoco o estoy hablando de verdad. Lo dices bien. Y nada, he tenido el placer de poder verla en otras conferencias y demás, y es un lujo poder tenerte aquí. Aquí tienes un HDMI ¿Y un pasador de y un diapositivas? pasador de diapositivas también Venga, pues tenemos. muchas gracias. Venga, pues nada, no te Perfecto. entretengo más, que el tiempo aquí es oro. Vale, Un pues muchas aplauso, por gracias. favor, para ella. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por estar esta mañana aquí conmigo. Muchísimas gracias por haberme aceptado esta presentación, esta charla, que la verdad tenía ganas de hacer desde hace un tiempo. Pero si os soy sincera, hace unos años, si me pongo a pensar que tenía que dar una charla sobre Malware as a Service, pues habría pensado, ¿para qué? Si es solamente otra palabreja, ¿vale? Y es lo que pensaba hasta hace cosa de un año así, cuando empezamos a encontrar algunos casos de Malware as a Service o de forma más amplia cibercrimen que, pues, que empezaban a ser interesantes, ¿vale? Bueno, me han introducido bastante bien, doy las gracias también por ello. Yo soy responsable del equipo de análisis de malware en la 52, que es la división de ciberinteligencia de ese dos grupos. Nuestra labor como equipo de análisis de malware realmente no está centrada a cibercrimen. La parte de cibercrimen que nosotros manejamos más es el análisis de ransomware, pero porque una labor importante de nuestro equipo es pensar en vacunas para microclaudia, la herramienta de CNC. ¿Vale? Entonces, como tenemos que pensar en vacunas, en formas de detener la ejecución de ese malware, en este caso, pues ransomware o las fases iniciales, pues ahí prestamos esa especial atención. Pero nuestro propósito, el objetivo de tener un equipo de análisis de malware dedicado es algo muy específico. Digamos que tenemos otros compañeros que también analizan malware a otros niveles, pero nosotros solamente hacemos eso, y es porque nuestra labor, sobre todo, es estar ahí disponibles para que nuestros compañeros puedan tirar de nosotros cuando hay casos de malware avanzado, cuando tenemos grupos APT y tenemos ese tipo de amenazas, para que los forenses puedan hacer su trabajo, nosotros nos centramos en el bicho, nuestros compañeros de SOC hagan su trabajo, nosotros nos centramos en el bicho, y incluso Threat Hunting pues también esté haciendo su trabajo y nosotros nuevamente nos centramos en el bicho, ¿vale? Entonces nosotros somos, como diría mi compañero Antonio Sanz, apaleadores del malware. Y digo esto porque, claro, cuando te centras en grupos APT, pues el rollo es diferente. Además, el otro día me decía un amigo mío cordobés, dice, Ana, ¿es que solamente te gustan los grupos APT? Y le dije, no, te lo demuestro en las jornadas STIC, que vamos a hablar de Malware as a Service, ¿vale? Y bueno, también digo esto porque nosotros no estamos de cara al cliente así dicho. Nosotros, nuestros clientes son nuestros compañeros, ya lo he mencionado antes. Sin ellos, pues no estaría aquí, no daría esta presentación porque, bueno, ellos nos mandan malware que nosotros analizamos, y ese tipo de cosas, pues da lugar pie a veces a que ocurran este tipo de charlas en las cuales, pues yo digo, ostras, pues el malware as a service, esto está empezando a ser interesante. Y ha sido fruto de eso, de algunas muestras que han pasado por nuestro haber y en las cuales ya veníamos diciéndolo hace un tiempo. De hecho, esta foto de las ESTI de Panamá, en las cuales estuve hablando de ransomware. Hoy no voy a hablar de ransomware, aunque la palabreja saldrá. Pero ya lo dije hace un tiempo, y es, si antes los grupos APT eran los más chachi del mundo, de hecho, después de esta charla, pues mi compañero Roberto va a hablar sobre un caso de APT muy interesante, ¿vale? Que pasó por el lab.
Si antes los grupos APT eran lo más interesante, debería de preocuparnos mucho que el cibercrimen se esté poniendo muy interesante. Y la verdad es que me viene muy bien la presentación que ha hecho Román sobre cómo el cibercrimen está tanto en auge, aunque parece que se nos olvide muchas veces porque lo guay es lo APT. Señores, lo guay será lo APT. Pero es que el cibercrimen es un negocio muy lucrativo que está súper claro que hay mucho esfuerzo y se le da golpes, pero ahí sigue. Y si ahí sigue, no es porque no es porque las fuerzas y cuerpos de seguridad no estén haciendo su trabajo, es que es muy difícil erradicarla, ¿vale? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre malware as a service y, y bueno, compañeros que nos mandáis bichos, esto va por vosotros. Así he estructurado un poco lo que vamos a ver hoy, además tenemos un buen ratito. Primero vamos a ver qué es el malware as a service y en qué punto estamos. Luego lo vamos a centrar en campañas con moraleja. Son 3 campañas. La primera es la más larguita de la que voy a hablar. Está bastante resumida. No, no son cosas complejas. Cada campaña está escogida para ilustrar algún punto, alguna moraleja, valga la redundancia, que quiero que quede clara para ilustrar un poco cómo se está moviendo esto y sobre todo también pues, diferentes enfoques, todos desde el punto del análisis de malware, ¿vale? Diferentes enfoques que podríamos tener de cara a la detección en estos casos. Claro, si lo enfoco al análisis de malware, tenéis que tener en cuenta que yo aquí vengo con algunos casos que dependiendo del escenario y demás, pues tal vez podría variar la estrategia, pero bueno, espero que de aquí saquemos algo todos hoy. Y finalmente, vamos a hablar de lo que nos podría deparar el futuro, con temas de malware as a service, que haré algún que otro spoiler porque es inevitable. Y claro, aquí estará la IA. ¿Cómo no va a estar la IA? Y soy una persona bastante reticente a meter la IA, la palabra IA. Quien me conoce lo sabe. Además, es que no es mi foco, no es mi ámbito, no es mi expertise. Entonces, nunca me gusta meter la IA, nada más que para las definiciones o alguna cosilla. Pero sí que es verdad que en los últimos meses, especialmente en los últimos meses, ha captado mucho mi atención. Porque lo de que se fuese a generar malware con IA, eso lo teníamos todo claro. Pero hay otras cosas que sí que me han gustado de lo que está pasando y se está formando un caldo de cultivo muy, muy interesante. ¿Vale? Bien, pues venga, ¿en qué punto estamos? Primero, un poquillo de definición, ¿vale? ¿Qué es el malware as a service? Bueno, pues como su propio nombre indica, esto no es más que alguien va a generar ese malware, se va a preocupar de desarrollar ese malware y luego lo van a usar terceros. Es la comercialización del malware. Igual que pasa con el ransomware as a service, que lo tenemos un poco más asimilado, pues esto es lo mismo, pero a gran escala, ¿vale? Digamos que el malware as a service tiene dentro, como no podía ser de otra forma, lo que viene siendo el ransomware as a service, porque es un tipo de malware, el ransomware, pero también podríamos tener el infostealer as a service, el phishing as a service, el dropper as a service, loader as a service, spam as a service o el botnet as a service, que quizás podríamos decir que es uno de los más antiguos, o los que igual los más mayorcillos en la sala pues tenemos más en la cabeza, ¿vale? Pero no es otra cosa que eso, que la comercialización del malware, que alguien haga un malware y que se dedique a comercializarlo. Y esto suena muy absurdo, pero esto absurdo desde el punto de vista de decir, ostras, hay gente que hace eso, pero ya tenemos todos asumidos hoy aquí que sí, ¿no? Y es bastante lucrativo y les va bastante bien porque además, entre otras cosas, saben proteger mucho su negocio, saben usar medidas de seguridad también y saben cómo hacer muchísimas cosas que muchas empresas ni siquiera aplican, ¿vale? Así que les va bien. Y claro, esto de malware as a service, a su vez, va dentro de un paraguas más grande que es el cibercrimen as a service. Y dentro del cibercrimen as a service, pues tenemos otras cosas, como puede ser infraestructura as a service y hosting as a service, platform as a service y access as a service, ¿vale? Entonces, malware as a service no es más que cibercrimen as a service.
está dentro de ese paraguas y claro, tiene algunas cosas como el tema de Ransomware as a Service que lo hace engordar muchísimo más. Y todo es un negocio, ¿ok? Bueno, si hablamos un poquillo sobre la operativa de esto, primero ellos tendrían una fase de captación, marketing y reclutamiento de afiliados. Después de esto, pues onboarding y gestión de afiliados. Los afiliados, los afiliados serían pues aquellos que van a ayudar a todo el tema de despliegue, del malware y demás, ¿vale? Tenemos que tener amigos para hacer esta gran operación que queremos hacer. Luego, en otro colorcito, porque es la parte que me gusta, que viene más vinculada con el malware, aquí la cabra va a tirar mucho al monte. Entonces, esto en azulito tiene que ver con el malware, que es el desarrollo, empaquetado y control de versiones. El provisionado de infraestructura, claro, dónde va a estar ese EC2, el hosting, los proxy y demás. La distribución y vectores de entrega. La ejecución y persistencia en la víctima, cómo se va a ejecutar esto en nuestras víctimas, cómo va a persistir, vamos a planificarlo ya, ¿no? El movimiento lateral y escalado. La monetización, ¿vale? Ya que he hecho todo esto y he llegado hasta aquí y ya que he infectado a esta víctima, ¿cómo voy a sacarle dinero a eso? ¿Cómo voy a monetizarlo? ¿Cómo vamos a explotar esto que hemos conseguido? ¿No? Soporte, actualización y servicio al cliente, ¿vale? Porque hay que tener contento al cliente. Diferenciemos entre afiliados, que son los que nos van a permitir todo el despliegue, y luego los clientes, que son, pues igual solamente les interesa tener el acceso a ese panel de infecciones y demás, pues hay que tener ese servicio al cliente bien, por si falla cualquier cosa, que les podemos dar un buen servicio, estén contentos y se queden con nosotros y no se vayan a otro. Y finalmente, persistencia del ecosistema y el reciclaje, ¿vale? Pues tenemos ya ese modelo asentado, tenemos nuestro afiliado, tenemos todo pensado y ahora vamos a ver, pues, qué hemos aprendido de todo esto y eso que hemos aprendido, sea bueno, sea malo, lo aplicamos y volvemos otra vez a empezar, ¿vale? Con todo lo que hemos aprendido, pues, ahora lanzamos la siguiente versión, ¿vale? Y la publicitamos y es muy fuerte, es que se publicita. O sea, esto, quien haya visto, oído algo sobre Ransomware as a Service, pues bastante similar. Lo que pasa es que aquí no estamos mencionando ese nombre, simplemente pues para todo, ¿vale? Un modelo para cualquier tipo de malware que se quiera comercializar de esta forma. Y bueno, ¿cuáles son los puntos? A ver, seguramente hay más, ¿vale? Pero ya digo, yo voy a hablar del punto de la perspectiva del análisis de malware, que es el que más conozco. ¿Cuáles son los puntos potencialmente mejorables con la IA? Pues por lo menos, no sé si los otros tal vez también, seguro, pero sí que os puedo garantizar que estos que están aquí, que tienen que ver con el análisis de malware, son potencialmente muy mejorables con la IA. De hecho, ya se están viendo ejemplos en los cuales se ve que se pueden mejorar. Y eso tiene sus implicaciones, porque cuando algo te cuesta menos producirlo, pues también puedes hacer mejores ofertas a tus clientes o conseguir más dinero que te sirva para volver a financiar o mejorar esa cosilla que siempre quisiste mejorar, ¿vale? Bueno, solamente uno de los informes, hay más por ahí, pero marcaba algunas cosas que me parecieron de interés sobre pues, cómo ha estado aumentando la actividad de Malware as a Service durante 2024. Particularmente ahí habla de un incremento importante en el primer cuatrimestre de 2024 y, claro, tenemos que pensar otra vez, nuevamente, Malware as a Service involucra amenazas tan pujantes, tan fuertes como el Ransomware as a Service, que se lleva un pelotazo. Pero no es solamente eso, ya es que no es solamente eso, es que estamos diciendo que muchos de los esfuerzos se están produciendo en evadir detecciones y en evadir detecciones más que en causar daños. Entonces, causar daño es ransomware, ¿vale? Evadir detecciones te sirve para todo. Y ese es un punto crítico aquí, ¿vale? Que se aplique tanto esfuerzo en la primera fase del despliegue
más que lo último, porque os garantizo que si cogemos cualquier ransomware as a service, si cogemos cualquier muestra final que se vaya a desplegar, cualquier stealer o ransomware o lo que sea, y lo ponemos directamente, esa muestra, ese fichero, lo ponemos directamente en nuestro equipo, aquello va a saltar. Va a saltar todo, va a saltar hasta Defender, va a saltar todo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no está saltando? No está saltando porque la cadena de despliegue está bastante bien pensada. Y eso es lo que debería de preocuparnos más que el nombre final. Y esa es parte de la moraleja que me gustaría que quedase hoy aquí. Si hablamos de la evolución del malware as a service, podríamos empezar por el año 2000, aunque igual nos podríamos tirar un poquito antes. Y ahí no estaba la palabreja en sí, pero sí que sabíamos todo sobre exploited kits y bueno, las botnets, ¿no? sé si os acordáis, pero por este año o tal vez incluso un poco antes, empezamos a ver noticias sobre tu lavadora te espía y tus dispositivos te atacan, ¿vale? Y se conocía ya el hecho de que había por ahí actores que desplegaban botnets y esas botnets no eran solamente para dirigir ataques de denegación de servicios distribuidos, sino por el propio actor, sino que se comercializaban. ¿Vale? Entonces ahí no estaba la palabreja, pero estaba el hecho. Y a partir de 2014 ya se empieza a ver esto del malware as a service como una forma de negocio en auge. ¿Vale? Gran parte de la culpa de que esto explotase es que el ransomware as a service era rentable. ¿Vale? Entonces, vemos ahí casos muy notorios y demás en los que pues eso empieza a explotar y dice, pues no solamente ransomware, sino que puede haber más cosas ahí. Los stealers y todas esas cositas, ¿vale? Stealers que te roban datos y luego se venden y vienen otras cosas, ¿no? Que pueden llegar por ahí. Y a partir de 2020, que ya han pasado unos añitos, ya podemos hablar de una consolidación del negocio, ¿vale? Y está bastante consolidado porque tú lo puedes ver en el tema de las cadenas de despliegue que se están viendo y en cómo se están organizando y que no hay forma de limpiar eso, ¿vale? ¿Qué pasa a partir de 2025? Bueno, pues ahí está, ¿no? La palabreja en cuestión. A partir de 2025, ya hago un poquito de spoiler, ¿qué pasa cuando tienes un negocio consolidado? No es la primera vez que lo digo. ¿Qué pasa cuando tienes un negocio consolidado y sabes invertir ese dinero de más que tienes? Pues mejoras el negocio, ¿vale? Entonces lo que tienes es que vamos a poder reinvertir ese dinero que hemos ganado y hacer inversiones fuertes sobre nuestro producto. ¿Vale? Y si algo va mal, no pasa nada porque seguramente alguien tomará ese relevo. Entonces, el problema de la IA es que la puedes empezar a usar para tomar mejores decisiones de despliegue, para automatizar cosas y para una mejor toma de decisiones. Pero no antes del incidente que también, sino durante. Y ese durante es el que a mí me parece más interesante y más problemático, ¿no? Y luego aquí hay otros dos puntos, y es que si antes teníamos malware que se adapta o se reconvierte para ser usado como malware as a service, tú tienes algo y haces el apaño y luego eso lo vendes, ¿vale? Ahora tienes malware que nace para ello. Y eso es un problema. Porque ¿cómo va a ser lo mismo algo que reconviertes, que bueno, para alguna cosa te puede valer, que algo que ha nacido es profeso para eso? ¿Cómo va a ser lo mismo un sistema que se diseña sin tener en cuenta la privacidad que uno que se diseña teniendo en cuenta la privacidad por diseño? No es lo mismo. Entonces ya se pueden imaginar que en el ámbito del malware tampoco va a ser lo mismo, que un malware que nace para ello pues va a estar muchísimo más preparado para eso, para lo que ha nacido. Y bueno, eso se puede ver en los datos de hoy en día, ¿vale? Voy a poner aquí un ejemplo, Emotet. Emotet, bueno, que es un ejemplo de evolución, porque Emotet no nació para ser malware as a service. Emotet nació como troyano bancario, ¿vale? Para el robo de credenciales. Y durante 2016-2018 ya evoluciona a bonding modular. Significa que si antes pues solamente robaba credenciales y datos financieros y demás, luego era capaz de cargar otro malware.
¿vale? Entonces no era el protagonista, simplemente estaba ahí para cargar la siguiente fase, pues porque iba bien. Y de ahí luego salió lo del Emotet Stopper, ¿vale? Para intentar evitar pues, lo que venía siendo la carga de lo que venía después, que era ransomware, que podía ser ransomware, ¿vale? Y eso nos lleva a 2018-2020, cuando ya se considera que pasa a ser un modelo malware as a service plenamente operativo, en el cual los operadores pues, ya alquilaban el acceso a los sistemas comprometidos a otros y bueno, esos otros pues, eran grupos cibercriminales que, bueno, un ejemplo ahí es el conocido Ryuk, que ya sabemos el impacto que tuvo, ¿verdad? Y ya sabemos que luego vinieron otros. Pues eso. En 2021 se produce un desmantelamiento temporal, pero resurge en 2022, para luego ya en 2023 acabar de caer. ¿Qué lo frenó? ¿Qué lo paró? Pues al final el tema de los arrestos, el poder llegar a las personas que hay detrás, pero como ya sabemos la historia, se repite y no es que después de esto ya no haya habido más, sino que ha habido más y mejores. ¿Por qué? Porque de todo esto pues se aprende, ¿verdad? Y ahora otro ejemplillo, Radamantis, que está últimamente candente. De hecho, estos meses son horribles. Cada vez que abres internet hay una nueva noticia sobre algo impactante, ¿vale? Bueno, el ejemplo es Radamantis. Radamantis nace como malware as a service, ¿vale? No evolucionó. Y lo que digo, es como los nativos digitales. Si tú naces para hacer algo, pues seguramente eso se te dé mejor y estés más preparado. ¿Ok? Entonces, eso. Ya nació y se publicitó como malware as a service y entonces su camino evolutivo es diferente, obviamente. En diciembre de 2022 emerge, ¿vale? Ya tienes un panel accesible vía web y demás, y pues esa primera esa primera detección pública se produce ahí, pero bueno, es como todo, ¿no? Al final ellos se intentan publicitar también a través de sus foros. Primer cuatrimestre de 2023, tenemos la expansión funcional, ¿vale? En esa expansión funcional, pues permite el robo de credenciales, cookies, wallets, extensiones de navegador, etcétera, ¿no? Bueno, lo típico. Y están afiliando su modelo, pues, están consolidando, perdón, su modelo afiliado desarrollador, ¿vale? Y en mediados de 2023 ya podemos hablar, a mediados de 2023 ya podemos hablar de profesionalización. Entonces estamos diciendo que tan solo en escasos meses tienen una expansión funcional y luego a mediados de 2023, a mitad de año, ya hablamos de un modelo pues, que está bastante consolidado, un negocio que está bastante consolidado y profesionalizado y con suscripción mensual y con todo ahí montado ya para que ellos hagan lo que tienen que hacer. A finales de 2023 añade la capacidad de Clipper, el robo de criptomonedas, pues se considera un malware completamente maduro y les ha llevado un año. Les ha llevado un año para tener un malware completamente maduro, con gran impacto y que hay productos, hay desarrollos software que en un año no están tan maduros como estos, ¿vale? Entre 2024 y 2025, pues sigue mejorando esto, se integran los áreas adicionales, soporte multilingüe y hay campañas globales. Una de ellas, de hecho, vamos a hablar luego, va a venir luego, que es la de copyright infringement. Y ya se considera un más totalmente consolidado. No hay nada gratuito, todo se alquila porque hay que sacarle rendimiento a esto, ¿vale? Bueno, pues sí, durante 2024 y 2025 digo que han estado dando bastante fuerte, pero este mes ha pasado esto, ¿vale? Se le ha dado un golpe bastante fuerte a la infraestructura y ha habido detenciones en la operación Endgame,
que no solamente ha afectado a Radamantis, sino que ha afectado también a otros malware. Y se ha dado un golpe bastante fuerte, como digo, pero sobre todo por eso, ataca cuando se daña la infraestructura, le está dañando donde más le duele. Pero ya os digo que como ha pasado en otros casos, seguramente, creo que no me equivocaré al decir pues que, que esto seguirá. ¿Vale? Bueno, los más representativos. Y seguramente cuando lo saque aquí, diré, bueno, pues falta este o falta el otro. Sí, puede ser. Pero esta listilla está aquí porque, bueno, de cada uno hay algo interesante que comentar, creo yo. Esta no es una presentación en la que vaya a hablar mucho sobre diferentes tipos de malware as a service, más bien me voy a quedar con la problemática y los conceptos básicos, pero sí que es verdad que es interesante ver cuáles han sido algunos de los que más fuerte han estado dando y seguramente os falten nombres, lo sé, pero por no extenderme mucho aquí. Y además he puesto uno por año. En 2018, pues Vidar, Raccoon y Redline han sido tres que han dado bastante fuerte. Aquí tengo la imagen de un informe de Fortinet en el cual pues hace una valoración de cada uno y podemos ver cómo de todas las muestras que han pasado por su haber, ¿vale? Sabéis cómo es el tema de los manejos de datos, que luego tiene unos datos y todo depende de ese volumen de datos iniciales con el que hace la estadística, ¿vale? Pero en su estadística, del total de muestras que pasaron por su haber, el 60% aproximadamente correspondía a Redline. Y el segundo es Vidar, aunque sea de 2018, y el tercero pues era Raccoon. ¿Okay? Luma y Radamantis de 2022. Estos han dado bastante fuerte. De hecho, Luma seguramente aparecerá un poquillo más tarde, pero no he traído ningún caso de Luma porque, bueno, ya he hablado en otras ocasiones de ello y quería comentar algo nuevo. Pero Luma ha dado bastante fuerte, también bastante cambiante y bueno, ahí sigue. Y Radamantis, bueno, que es uno de los que vamos a hablar. Amos, me pareció curioso traerlo, este de 2023, porque este es específico para sistemas MacOS, ¿vale? Entonces, es un buen ejemplo, creo yo, de malware as a service que siendo específico para un sistema, aún así está evolucionando, está incluyendo nueva funcionalidad y según las estadísticas está creciendo. Entonces, plantéense, si algo tan específico para un sistema tan específico está creciendo mucho, pues lo que es más general, como puede ser para sistemas Windows, pues crecerá muchísimo más. ¿Vale? Están invirtiendo en algo tan específico, pues lo que es general, pues también va a crecer. Y por traerme alguno de 2024-2025 que sean más recientes y que tengan también su moraleja detrás, no voy a hablar sobre todo esto de los casos, ¿vale? Los casos con moraleja son tres, pero todo esto a su vez, todo tiene su moraleja interna, ¿vale? Todo tiene su porqué. Raven y Salad. Raven y Salad los traigo porque Raven es uno reciente que está puesto como un tipo de malware as a service que ya se comercializa como versión profesional, mientras que Salad se comercializa como una opción un poco más asequible, más económica. Y esto lo traigo aquí sobre todo para que veáis que, como en todo, pues bueno, se comercializa como una opción más económica hasta que crezca. ¿Vale? Pero hay precios para todos los bolsillos. Lo cual nuevamente pues no deja de ser preocupante. Vale, aquí hay algo raro, porque dice Ana, ¿qué pasa en 2021? ¿Vale? Porque me he saltado 2021, ¿qué pasa? ¿Me he saltado 2021? ¿Es que se me ha olvidado? No, no se me ha olvidado. De hecho, estuve buscando 2021 y no encontré nada que me gustase. Y, pues, ¿a quién vas a llamar? Pues pregunté a la IA, digo, vamos a IA. ¿Qué pasa en 2021? ¿Qué pasa en 2021 que no encuentro cosas así? Bueno, de todas maneras, que luego, si queréis, en el descansillo o lo que sea, quien tenga dudas o quiera decirme, mira, Ana, no, pues que venga y me lo diga y hablamos y tal. Porque yo, en las búsquedas que estuve haciendo, para todos tenía un pero. Porque algunos de los que pudieran salir de 2021, incluso alguno que me sugirió la IA, de 2021 le tuve que decir que no.
porque estaban realmente reconvertidos, no eran puramente malware as a service. Vale, entonces, según la IA, y yo creo que no está demasiado encaminada, si no, no pondría esto aquí, ¿vale? Pero según la IA, pues puede ser porque en 2021 hubo cierta fase de transición entre generaciones. En 2020 hubo algunos malware as a service fuertes y también vemos que en 2022 están Luma y Radamantis como ejemplo de ransom fuertes. Pues puede ser que en ese año dijesen, vamos a parar, vamos a intentar mejorar tal, y luego en 2022 volvemos con más fuerza. Puede ser debido a diversas intervenciones que hubo, aunque sabemos que eso nunca les para, y a que el tema del boom del ransomware as a service, que hubo mucha actividad, pues enmascarase otro tipo de cosas, porque bueno, el 2021 fue el año de Conti, Revit, DarkSide. Se hace muy bien, ya, es que sí que es verdad que un poquito es para preocuparse, cuando sabes sacar este tipo de apreciaciones tan acertadas. ¿Puede haber más motivos por ahí? Podría haber más motivos por ahí, pero la verdad es que sí que tiene sentido, porque en 2022 a partir de 2022 están saliendo cosas más fuertes, más novedosas. Ya digo, si no, no vendría hoy aquí con una presentación de este tipo. ¿Vale? Bueno, vamos a las campañas con moraleja. Ya digo, no están aquí porque sean complicadas, están aquí porque hay algo que contar, y son tres. ¿Vale? Y la primera de ellas es con la que más me voy a extender, que es el problema de la identificación. Y esto se puede ver desde varios puntos de vista. Podemos verlo desde el punto de vista de, vale, estoy analizando todo esto desde el contexto del análisis de malware, pero yo creo que es bastante inclusivo para más profesionales. Estoy analizando un caso y estoy viendo algunas cosas y no sé lo que viene al final. Aunque lo que os digo, vuelvo a repetir, no te centres tanto en lo que viene al final. Céntrate en lo que está pasando y todo el camino, porque lo que viene al final mañana puede cambiar y venir otra cosa, ¿vale? Y vamos a hablar un poco sobre eso, sobre esa forma de ver diferentes maneras de lucubrar sobre lo que vendría al final. Porque, claro, si antes tú veías una cadena y decías, esto es esto, y seguramente fuese eso, ahora con toda esta diversidad, eso está cambiando. Y tampoco tampoco podemos poner la mano en el fuego directamente en lo que hemos publicado, porque hay que ser un poco más crítico en la vida, ¿vale? Y tampoco podemos tirar de guía como si no hubiese un mañana, porque el problema de tirar de ella como si no hubiese un mañana es que perdemos esa criticidad. Puedes tirar de ella con sentido crítico, pero no llegar a un momento en el que pienses que te le vas a resolver la vida, porque eso no es así. Y os digo que todavía estamos lejos de eso. Te puede ayudar como herramienta, pero para temas como estos va a patinar un montonazo. ¿Vale? Bueno, lo bueno es que todavía tenemos trabajo durante un tiempo. Ese por un lado. Y por otro lado, pues ya no es que quieras saber la fase final, sino eso que por el camino, no es que quieras saber la muestra final, cuál es, cómo se llama, sino que por el camino no te pierdas y no empieces a confundir unas cosas con otras, aunque esto lo vamos a ver reflejado en el resto de casos también. Bien, pues digamos que tenemos un caso que proviene de phishing. Tenemos aquí tres ficheros. Uno es pretende ser un fichero que tú vas a abrir y ahí no va a pasar nada, pero realmente es un exe, ¿vale? Lo típico. Tiene ese nombre y aparece un icono de Word y parece ser que es un fichero Word. Entonces el usuario seguramente le vaya a dar ahí para ejecutarlo. Tenemos una DLL, esa DLL se llama MSVCR100DLL, y si investigamos un poquillo, veremos que es una DLL que tiene su nombre en una librería legítima, que bueno, no creo que sea un gran spoiler decir que no lo es, que es más trufa que todo, pero bueno, que tiene una versión legítima en Microsoft Visual C++, ¿vale? Entonces, ese nombre existe por ahí en algún lado.
Y luego tenemos en una carpeta un ficherillo que tiene el mismo tamaño que la DLL y bueno, que está ahí, que parece cifrado, ¿vale? Claro, cuando vemos esto y estamos acostumbrados al análisis, lo primero que pensamos es que, bueno, que esto es el típico DLL sideloading, como lo vamos a ver en muchísimos ámbitos, en muchísimos casos. Este es el DLL sideloading, en el cual tenemos un fichero legítimo ejecutable que cargará una DLL troyana, pues porque se ampara en la carga de librerías, que va a cargar la primera que se encuentre. Bueno, en este caso, porque no lo comprueba, ¿vale? Por eso se dice que el binario este en cuestión es vulnerable a DLL sideloading, porque no va a comprobar de dónde viene la librería, la va a cargar, y bueno, va a cargar la primera que se encuentre, que en este caso es la que tiene al lado suya, y entonces pues lo que va a cargar es una librería que es un troyano de otra, ¿vale? Y luego esa librería en un momento dado cargará un payload que normalmente pues va a estar cifrado y lo cargará en memoria. Y claro, cuando vemos esto podríamos pensar que lo que hay dentro de uno es un payload. En este caso es solamente un decoy, ¿vale? Es un decoy porque mientras que está analizando, o bueno, podríamos decir que un decoy, por más cosas que luego veremos, pero si este payload, durante que lo está analizando, bueno, si este payload, si este fichero, mientras que lo está analizando, no se carga para nada, pues se puede decir que es un decoy porque está ahí simplemente ¿para qué? Para molestar. Está ahí para tener eso de gran tamaño, para que sea más difícil analizarlo, todo esto viene en un zip, para que sea más difícil analizarlo, tanto para el analista como para la herramienta automática y demás. Y además vemos que la DLL también tiene un gran tamaño y coinciden en tamaño. La DLL también tiene un gran tamaño porque cuando tú luego esto lo mandes a una sandbox, cuando se manda a una sandbox, o incluso luego cuando lo estés analizando, va a dar por saco con las herramientas que tenga ese gran tamaño, ¿vale? Entonces, por eso está así. Este es el ejecutable legítimo, que es el nombre del fichero ese que intentará el usuario abrirlo y ejecutará esto, y es un winword.exe, ¿vale? Claro, cuando venimos aquí no podemos quedarnos solamente en esto. He dicho antes que este modelo se da muchas veces, muchísimas veces, ¿vale? Lo del DLS loading ya es algo súper asumido, no es nada sorprendente, ya dije que no iba a hablar de cosas excesivamente complejas. Pero si nos encontramos un fichero y vemos que podría ser legítimo, hay que comprobarlo también. Eso es más tiempo que te lleva de análisis. ¿Por qué hay que comprobarlo? Porque en casos como algún caso se nos ha pasado bueno, ha venido también por nosotros de Luma, y claro, te das cuenta de que allí todo era falso. Ni siquiera los ficheros que parecían legítimos eran realmente legítimos. Y una forma fácil también de comprobarlo era cuando te descargabas un montón de binarios relacionados y veías que todos tenían el mismo tamaño, aunque eran troyanos de diferentes aplicaciones. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas también hay que comprobarlas y no siempre es fácil comprobarlas, porque no siempre te vas a encontrar la versión que necesitas para comprobar de la web del desarrollador, o han quitado ya las versiones antiguas y tienes que buscarte la vida o tienes que comparar con la más reciente. Entonces eso también se lleva ahí un tiempo. Los desarrolladores que estéis viendo esto, por favor, dejadme en el hash de las versiones antiguas, que sería bastante chachi para agilizar todo esto. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, esa os digo que era Legit 100%. ¿Vale? Y luego la DLL. La DLL, que como digo es falsa, más falsa que todo, ya no es troyana simplemente porque se haga pasar por MSVC recién. Es troyana, muy troyana, pero aparte vemos que su nombre original es OpenCV Word 420 DLL. Y OpenCV es una librería. OpenCV es una librería que se usa para la gestión de gráficos, ¿vale? Para temas bueno, podríamos agruparlo en lo que viene siendo multimedia. Y esto es importante para lo que viene luego, ¿vale? No por lo que yo creía, pero sí creo que es de interés.
Bueno, pues la DLL tiene ese overlay que al final son ceros, así que te los quitas. Podrían haberlo complicado más, ¿vale? Podrían haber metido cosas que no fuesen ceros y que te diesen más que pensar. Pero en este caso son ceros, así que ni siquiera se han complicado en eso. Y los puedes quitar para analizarlo de forma más cómoda, subirlo a la Sandbox o lo que tú quieras. Aunque la Sandbox aquí no te va a decir, te va a decir alguna cosa, pero no lo que a ti te va a interesar. ¿Vale? Vale, pues quitas todo eso y te pones a analizar. Si lo ejecutas simplemente, pues puedes llegar al final o no. Esto es una ejecución parcial, ¿vale? Y pongamos que llegamos a este punto, porque este tipo de ficheros dan pie a fallos, ¿vale? Pongamos que llegamos a este punto y que, oh, bien, qué suerte, tenemos lo que viene siendo un rastro de una entrada para crear persistencia. En este caso, la típica persistencia de modificar la clave run del registro y añadir ahí pues una DLL que se va a ejecutar. Esta DLL es la misma que la otra DLL, ¿vale? Simplemente pues aquí entonces vemos que también, aparte de añadir esta entrada de persistencia, obviamente ha tenido que crear ese fichero en el sistema para luego poder llamarlo y ejecutarlo. ¿Ok? Vale, bueno, esto ya es algo por lo que poder empezar a tirar. Y algo bastante simple. Y además algo que incluso nos puede servir para buscar en ese sistema si hay más equipos comprometidos y demás. Porque a fin de cuentas es una vía de persistencia y una vía de persistencia bastante cantosa. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues esta es la parte que os decía que igual varía un poquito dependiendo del caso, pero es un tema mucho de perspectiva, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer con ese IOC que acabamos de tener? Y digo que estoy resumiendo bastante el tema y acortándolo bastante, porque si no, no vemos nada. ¿Vale? ¿Qué hay de nuevo? Tenemos que buscar actividad, buscar qué reportó la comunidad sobre este IOC o cualquier cosa que tengamos. ¿Qué dice la comunidad sobre esto? ¿Es realmente nuevo? ¿O ya hay casos analizados sobre esto? Porque incluso si hay casos analizados, ahorro tiempo, ¿vale? Me voy a ese caso analizado y parto de ahí. Y luego también tenemos que buscar muestras para ver variaciones, buscar muestras sobre eso que tenemos, qué más hay, qué muestras, qué ficheros hay iguales que los nuestros, o similares o parecidos. Esto es algo bastante importante porque cuando yo genero una regla de detección, no puedo olvidarme y simplemente generar la regla de detección basándome en lo otro, que tal vez para una primera respuesta está bien, pero luego tienes que seguir. Entonces, como digo, desde el Lab nosotros colaboramos con nuestros compañeros que están ahí al pie del cañón, ellos necesitan algo, podemos dar esto, pero luego tenemos que seguir mirando porque esas cosas pueden cambiar, ¿vale? Entonces tenemos que abrir un poco el abanico y ese es nuestro enfoque. Y finalmente tenemos que preguntarnos, ¿qué hay de nuevo en cuanto a los artefactos? ¿Vale? Y esta es una pregunta fundamental, porque no es simplemente quedarnos en lo que dice la comunidad o buscar variaciones nuevas para ver si nuestras reglas se adecuan. Tenemos que mirar esos artefactos, aunque hayan sido publicados, tenemos que mirarlo bien, con otra vista crítica, para ver qué hay de nuevo, qué podemos extraer más que no se haya dicho para poder cazar o anticiparnos a lo que venga luego. ¿Vale? Porque al final todo esto no va de que tú generes algo sobre algo que ha explotado, porque eso ha explotado. ¿Vale? Ha explotado o casi ha explotado o lo tienes ahí o una muestra muy interesante que se ha subido a virus total. Vale, todo eso. Muy bien. Pero hay que tener esa visión crítica de qué hay de nuevo en esos artefactos y eso lleva tiempo, ¿vale? Pero como estamos en las 52 es alguna cosa que a nosotros nos mola y que lo hacemos. Vale, pues venga, pensemos primero en una búsqueda sobre los IOCs y tenemos ahí nuestra cadenilla de persistencia, sabemos que ha generado una entrada que se llama Critical Updater 4 y luego tenemos el churraco ahí de la DLL que se ha generado con un nombre y demás. Y si nos ponemos a buscar, veremos que está, por ejemplo, el resultado de esta sandbox pública, en el cual tenemos una cadena bastante similar, solamente que en lugar de 4 es 3 y que, bueno, que por el resto de cosas es igual. Y esto se atribuía a Rencos.
¿Vale? ¿Nos quedamos en que es Rencos? Pues no tenemos que quedar ahí, tenemos que seguir buscando, porque una de las cosas que sí sabemos cuando vemos esto, nada más traerlo, nada más olerlo, aunque el email de phishing fuese muy particular, ¿vale? Que era algo que nos preocupaba mucho y por eso también encadenamos así el análisis. El email de phishing era muy particular. Empleaba nombre y apellido y tal y era muy, muy mimado. Entonces teníamos que comprobar que no fuese muy dirigido, ¿vale? Esa es otra cosa que es importante. Pero bueno, vemos aquí que está esto y que apunta a Rencos y en otros sitios apuntaban también a Radamantis, ¿vale? Y si seguimos buscando, y ya abrimos un poco el abanico, porque no debemos de buscar solamente por el IOC, sino por cosas parecidas, y es aquí donde está un poco más la complicación, buscar por cosas parecidas, que en eso nos ayuda muchísimo la ciberinteligencia. Nuestros compañeros de ciberinteligencia y de geo pues son unos cracks. Bueno, todos mis compañeros lo son. Entonces, si buscamos por cosas parecidas, damos con esto. Digo cosas parecidas porque aquí no vais a encontrar la persistencia tal cual, vais a encontrar algo parecido. Y en este artículo es súper interesante y me ayudó un montón. Y ya te están avisando al principio que esto que van a comentar aquí, esta cadena de despliegue tiene similitud con otras y que al final pues ha soltado Luma, Radamantis, Resolver RAT y otras cosas que ha podido soltar por medio. ¿Vale? Entonces, una cosa bastante importante, aunque luego durante su análisis se centran, obviamente cuentan un poco sobre cómo se ha desplegado, que bueno, que animo a que le echéis un ojo si queréis para ver un poco más detalle, aunque en nuestro caso cambiaban algunas cosas. Pero luego al final pues hablan de Radamantis, ¿vale? Cómo funciona Radamantis lo podéis ver en muchísimos informes. Como digo, aquí sobre todo me interesa que veamos las partes de despliegue, porque Radamantis hoy está, mañana no, viene otro, pero ya veis ahí que suelta más cosas. Bien, y cuando veo esto, ¿por qué sé que es el mismo caso o por qué sé que es algo que a mí me va a interesar? Y lo más importante, ¿son los mismos artefactos? Porque aquí venimos a hablar de malware, ¿vale? ¿Son los mismos artefactos que los que yo estoy usando o no? Bien, pues esta es la cadena un poco de despliegue que ellos ponen y de aquí vemos que en su caso lo que tienen es un lector de PDF. Lo nuestro era un Word. Luego cargaba una DLL, claro, como nosotros y tal, ¿vale? Pero algo que no he puesto aquí y que era bastante interesante también es que esta campaña iba dirigida a creadores de contenido multimedia. Creadores de contenido multimedia que podían colaborar con empresas y que no tenían tantas restricciones de seguridad. ¿Vale? Entonces, infectando estos equipos, esperaban llegar a otros. ¿Okay? Bueno, la cadena, aunque así habría que echarle un poco de mirarlo con esa visión crítica y descuajeringar el artículo como hice, al final acaba en Radamantis. Lo nuestro era un Radamantis, ¿vale? Pero lo vamos a ver por las cadenas de comunicación que no voy a mostrar aquí. Pero bueno, nos interesa sobre todo porque era un informe que mostraba muchas similitudes, pero también diferencias. Y las similitudes de por qué era lo mismo, los mismos detalles. La campaña de phishing, ya digo que incluso iba dirigido contra a estos desarrolladores multimedia y además en su caso es bastante curioso porque su DLL tenía dependencias de otras DLL multimedia que eran simplemente las podías quitar y podías seguir ejecutando. La nuestra no tenía esas dependencias. La nuestra podía ejecutarse en otro sistema. Los artefactos, en este caso un lector PDF y una DLL de gran tamaño, pero bueno, el nuestro es un Word, pero las TLS callbacks hacían cosas, las TLS callbacks van antes de la ejecución normal del programa y están ahí pues para hacer limpieza y otras cosas. Pero es un buen mecanismo si tú quieres que tu código malicioso ejecute instrucciones antes de que empiece el código principal, por ejemplo, por si quieres aplicar temas de antianálisis, como era el caso. La persistencia es parecida, aunque no sea igual. Ahora diré,
cargaba un módulo X en memoria que luego al final cargaba el ejecutable y bueno, al final es muy parecido, aunque diferente. Y en esta diferencia tiene su gracia porque nos permite mejorar nuestro trabajo. Un ejemplo, la persistencia. En la persistencia teníamos, esto es lo que teníamos del artículo, que crea una entrada que es bulk sensor y luego tiene ahí su ruta de persistencia que genera una DLL que se llama bulk updater. Y en nuestro caso estaba un poco al revés. El updater, la palabra updater estaba en el nombre y luego el sensor estaba en el otro lado. ¿Vale? Entonces lo tenemos todo como un poco cambiado. ¿Vale? Pero bueno, es una similitud, quieras que no es una similitud. Esto, junto con lo otro de Rencos y demás, pues ya nos da, estoy simplificando mucho, ¿vale? Pero ya nos da una forma de crear una expresión regular que cubra ambos casos. Y eso es bueno, porque si han usado esta misma cosa en más campañas, pues podríamos anticiparnos. Uno podría incluso pensar, ¿y qué pasa con bulk? Tal vez lo han usado, sí. Tenemos siempre que hacer un trade-off entre la abstracción, porque no deja de ser una abstracción, y los falsos positivos que pueda dar. Y obviamente, sí, por supuesto, son cosas publicadas y cuando son cosas publicadas lo pueden cambiar totalmente. Pero sí que es verdad que esta regla seguramente abarque más casos que la anterior si nos quedamos solamente en lo que hemos visto nosotros. Luego el payload. Del payload solamente comentaban que se podía, bueno, nos daban la ruta al payload en Virus Total, que la verdad es un detallazo, y luego nos decía que se podía analizar más adelante, ¿vale? Si descargamos el payload vemos que, bueno, se llama flashdevelop.exe y luego tiene un iconillo de ramen, que le digo yo. A partir de ese icono, eso nos sirve para hacer más búsquedas y recabar más payload, y para esa fase de payload también hay que hacer sus reglas y demás, y eso nos permite descargarlo para luego probar más reglas, ¿vale? Que valgan para el suyo y para el nuestro, porque ya adelanto que no es el mismo que el nuestro. Buscar muestras, variaciones, y aquí hacemos un pequeño paréntesis y nos vamos a buscar muestras, variaciones, pero sobre lo nuestro, ¿vale? Ya no estamos mirando en fuentes públicas. De fuentes públicas todo eso habría que extraer todos los ficheros y mirar muchas más cosas para luego hacer las reglas mejor y todo eso, ¿vale? Pero vamos a hacer un pequeño stop, ya digo, estoy simplificando mucho, y nos vamos a ir a buscar muestras sobre lo que tenemos. Y un posible enfoque, que ya digo, dependerá mucho del caso, pero en este caso dijimos, venga, va. Porque como digo, una de las cosas era saber si eso iba siendo muy dirigido, si nos quedamos en cibercrimen como parecía o si llevamos algo más. Y entonces, si buscamos, por ejemplo, usando el fichero legítimo, que tú dices, ¿el fichero legítimo? Sí, el fichero legítimo. Buscas por el fichero legítimo y ves que ese fichero tiene diferentes nombres y algunos en otros idiomas. Entonces, de aquí ya puedes saber que seguramente sea una campaña más amplia. Bueno, pero es que has buscado por el fichero legítimo, ¿vale? Entonces, tienes que tener en cuenta que también puede haber otras campañas que usen este mismo fichero, porque quieras que no, ya se sepa que es vulnerable a DLL sideloading y carguen otras cosas. Entonces, no solamente buscar esto, sino ver quiénes son los padres, y en este caso, pues nos quedamos con esos ficheros zip, que eran los que había, que eran los padres de ese fichero. Eso significa que ese fichero Word estaba contenido en estos zip. Te los descargas todos, obtienes los ficheros y empiezas a compararlos, aunque sea por hash. Y cuando los comparas, esto es sobre todo para saber si un fichero con nombre muy diferente forma parte de la misma campaña, porque entonces es que es un poco más amplia. Cuando los comparamos vemos que, bueno, que solamente dos tienen la misma DLL, que hay varios que tienen el mismo 1, ¿vale? El fichero ese cifrado que veíamos ahí que decíamos que era un decoy, y algo que pasaba también en la pública, ¿vale? Y luego, pues, obviamente el fichero legítimo, que todo es el mismo. ¿Nos quedamos aquí? No, porque nuevamente pueden llamarse igual, pero ser cosas diferentes, ¿vale? Entonces, ya no solamente que esto esté contenido en el mismo padre, que tengan el mismo fichero que estén usando para la campaña, sino asegurarnos de que esas DLLs, aunque digan que son diferentes, si son realmente diferentes o no, qué variaciones hay. Y ahí había cosas que me parecieron a mí al menos interesantes. Bueno, ¿qué hay de nuevo en esos artefactos? ¿Vale? Y aquí, desde dos puntos de vista, nuevamente, ¿qué hay de nuevo en el caso público
¿Y qué de nuevo en el caso no público? ¿Vale? Entonces aquí tenemos que hacer nuestra comparativa, también para saber si podemos vincular lo público con lo nuestro. Los módulos XS era lo mismo, esto era lo que se usaba para cargar los payloads. Nosotros teníamos este que llamamos payload 2.exe, que era realmente un troyano de mplayer, ¿vale? Que yo lo he llamado el caso hamburguesa y el otro el caso, caso ramen. ¿Vale? De este ya hemos hablado, este era el que descargaba el caso público y el otro el nuestro. Y si nos ponemos a compararlo los dos, el nuestro y el público, pues vemos que a bote pronto tienen estructuras diferentes, o sea, no están cargando lo mismo, están cargando cosas diferentes. Estos al final van a ser los que carguen la siguiente fase. Vemos que en el nuestro el RData era más grande y demás, en el otro casi todo es .text. Y bueno, el nuestro, como decía, es un troyano de mplayer y el otro es un troyano de FlatDevelop. Obviamente, pues tienes que mirar si realmente son troyanos y tal, aunque te pida el cuerpo que lo son y al final lo sean, pero tienes que comprobar realmente si eso es legit, si no, y tal, porque venían con su iconito y todo. ¿Vale? Además, iconitos muy monos. Iconos que ya digo pueden servir para buscar más. Vale. A ver. ¿Cómo ven? Muy bien. Pues las cadenas, si miras por las cadenas, que es algo simple mirar, eran parecidas, ¿vale? Tenía algunas cadenas similares. Puede pasar como a ficheros. Pero luego, claro, en uno estaban las definiciones en RData y en otro es text, por eso ampliaba tanto. Y llamadme loca, pero estas cadenas pues tienen bastante pinta de ser al final algo que se vaya a cargar como payload y está ahí de esa manera. ¿Vale? Entonces, moraleja, eso que está cargando esos payloads se están cargando con el mismo objetivo, pero están compuestos de forma diferente. Si yo hago unas reglas para uno, seguramente tal vez no me salten para el otro. Entonces hay que tener eso en cuenta a la hora de elaborar las reglas de detección. Y algo que a mí me pareció muy curioso, me acordé de Alfonso, algo que a mí me pareció muy curioso y que no se mencionaba, no sé por qué, tal vez porque no es curioso y solamente soy yo la loca la que le parece curioso, pero me pareció muy chachi, es que si te ibas a la parte de recursos, veías cosas como esta, ¿vale? Y veías que en nuestro caso, las 4 imágenes o 5, las que sean de bitmap, y algunas veces, en algunos casos, de las DLLs que recabamos antes, de la parte icon, pues tenían este aspecto, ¿vale? En la cual, pues tú veías una imagen y parecía que había ahí algo de stego, aunque un stego muy burdo, ¿vale? Porque el stego intenta ocultar cosas, pero aquí se veía que eso estaba pisado. Y estaba pisado de diferentes formas en cada una de las DLLs que habíamos cogido, que eran similares a las de nuestro caso, ¿vale? Las que he dicho antes que buscábamos, buscando el padre de nuestro ejecutable legítimo. No todas las imágenes eran iguales, algunas eran diferentes, pero tenían este patrón en la DLL. Y en el caso público no lo comentaban, pero me puse a mirarlo también y, bueno, en nuestro caso era muy distribuido, ya digo que en todos los bitmaps había alguna imagen de esta. En el otro podía ser más concentrado. Me puse a descargarme las DLLs que había en el artículo y vi que les pasaba lo mismo, pero que en este caso era solamente en alguna de la parte icon o en algunas también estaba en bitmap, pero no en todas, estaba muchísimo más concentrado. Y claro, si me ponía a seguir mirando, bueno, todas imágenes diferentes y demás, pero en alguna me encontré esto. Entonces, tienes ahí la misma imagen que se está usando y ya hay lo que se podría decir una correspondencia tan fuerte, un poco más fuerte. Claro, y ahora pensamos, ¿qué pasa? No es difícil imaginarse que tú puedas tener un builder, ¿vale? Algo para construir este código, pero ya no solamente has tenido que pensar en la DLL y tener un conjunto de una base de imágenes grande y luego ir seleccionando imágenes y haciendo esto para esconder el payload. Realmente este código no era más que código ejecutable directamente, no estaba ofuscado ni nada. Si te vas a esa dirección, eso luego lo vamos a ver, pero se carga en memoria y es código tal cual, instrucciones para ser ejecutada, ¿vale? Pero lo curioso aquí es que no tienes que pensar en IA. Es que aquí no han tenido que usar la IA. Aquí solamente han tenido que tener un conjunto muy grande de imágenes
Y ese conjunto tan grande de imágenes, pues seleccionar algunas, lo más aleatorio posible e ir colocando. Ni siquiera han tenido que ser tan grandes, porque ahí tenemos alguna coincidencia, aunque ha habido que buscarla, ¿vale? Pero tenemos alguna coincidencia, pero ¿qué pasa si incluso de estas imágenes tal vez podríamos sacar alguna reglilla más y tal y buscar otras coincidencias? Había algunos casos en los cuales los nombres se parecían un poco del bitmap, pero hay tanta variabilidad. ah, Simplemente un builder que coja ciertas imágenes, que incruste ahí lo que tenga que incrustar, y luego aparte ese builder tiene que considerar coger diferentes ejecutables, ¿vale? Lo que veíamos del payload, que son payloads diferentes y tal, coger diferentes ejecutables que le case con lo que tenga que hacer y manipular. Y tú puedes tener un builder de eso, y no es difícil de imaginar ni de pensar en programar uno, pero sin usar IA es posible. ¿Qué pasa si ahora usamos la inteligencia artificial? ¿Qué pasa si ahora yo cojo y ya no es que tenga un troyano de una aplicación, sino que yo me genere mi propio troyano que a mí me venga bien y que sea muy diferente uno de otro? Y aparte estas imágenes no voy a buscar, no voy a encontrar nunca una imagen igual para relacionar casos. Es muy difícil de pensar eso. Yo no creo que sea muy difícil de pensar eso, ¿vale? Y son casos que, ya digo, no necesitan IA y que están teniendo mucho éxito. Así que parte de la izquierda es cuando en el debug se ve cómo se reserva la memoria y se carga el contenido de la parte de recursos que digo que estaba así, que se veía pisado en la imagen. ¿Vale? Vale, pues cuando cargas eso, a mí lo que me llamó la atención es una tontería, a veces puede ser nada, ¿vale? Pero son cosas que al final compruebas y es una pincelada de lo que tenemos que hacer. Pero yo vi que había un churraco, una cadena, que había antes justamente de esa llamada. Entonces me puse a hacer pruebas sobre esa cadena, sobre ese conjunto de bytes. ¿Vale? Y digo, bueno, si esto está antes de lo que viene siendo el código que al final va a cargar, que es la parte de la imagen que le va a interesar cargar, pues vamos a ver si en base a esa cadena encuentra algo más. Y entonces con eso me hice una reglilla sobre todo lo que habíamos encontrado tirando de legítimo y dio match para todos, ¿vale? Así que fue una forma en la cual yo podía relacionar todo eso con el caso. Bueno, y aparte que luego abrí las DLL y me puse a ver que era lo mismo, ¿vale? Porque siempre hay que hacer un doble check. ¿Qué pasa? ¿Esto va a servir para todos los casos? Pues igual no. Igual para el otro, pues cambia el primero. Y además había varias imágenes y no están todas macheando. Cada imagen tenía su preludio. ¿Vale? Así que hay que hacer una labor mucho más detallada de comprensión sobre qué significan estos valores y demás, porque había partes que variaban, ¿vale? Y cómo de amplia, cómo de abstracta dejo la regla, porque a más abstracción, más posibles falsos positivos. Luego vienen los compis y te regañan. ¿Vale? Entonces esto hay que hacerlo fino. Moralejas de este caso. Venga, ¿cuáles son las moralejas? Bueno, hay que tomar con bastante cautela los IOC conocidos, las TTP públicas, IOC y demás que haya. Pues hay que olvidarse un poco de lo que viene al final. Hay que considerar cada caso desde un punto de vista analítico bastante importante. Ya sabéis que hay muchísima diversidad que luego al final, pues eso, esa diversidad hace que las primeras fases cada vez sean más difíciles de encontrar y no podemos poner la mano en el fuego sobre lo que vamos público. ¿Vale? Bueno, pero eso es una lección de vida. Y explorar más allá de lo conocido, porque si no exploramos más allá de lo conocido va a ser muy difícil anticiparnos a lo que esté por venir, que va a ser muchísimo más dinámico y muchísimo más diverso. ¿Vale? Y otra moraleja de este caso, bueno, la moraleja final, otra moraleja de detección y esta moraleja del caso es que el cibercrimen puede ser interesante. ¿Vale? A mí esto de las imágenes y tal y cómo las gestionaban me pareció muy, muy curioso también. Vale, segundo caso, el problema de las coincidencias. Y este viene porque, como decía, nuestro ámbito, nuestro objetivo de estar aquí, de tener un grupo de malware solamente para eso, que normalmente ese tipo de análisis puede ser más diverso, es que nos centramos mucho más en actividad APT. ¿Vale? Entonces, esto viene porque lo que hacen los grupos APT lo pueden hacer también los grupos
cibercrimen algunas cosas, pueden tomar lectura y pueden hacer cosas parecidas. Entonces, ya no es que te guste tema de APT o que te guste tema de cibercrimen o que haga uno u otro. Es que tienes que estar en ambas cosas, ¿vale? Porque uno se retroalimenta del otro y puede servirnos. Vale, bueno, pues sin más dilaciones. Aquí parto de un caso APT, ¿vale? Estábamos en cibercrimen, pero parto de un caso APT porque interesa para este caso. Canon Steiger, esta es, podríamos decir que reciente, ¿vale? Este es de este año. Recibe este nombre porque son unos artefactos de una campaña de Mustang Banda, que es un grupo chino, y en esta campaña se usan unos ficheros que son del Canon Printer Assistant, ¿vale? Que tiene el mismo nombre. En particular, cnmmpaui.exe, ese es un fichero legítimo, ¿vale? Y ya se vuelve a aplicar DLL sideloading. El ADLL es el cargador y en este caso el .dat no va a ser un decoy, va a ser el payload que se va a ejecutar. Para este caso, partía de un MSI, el MSI soltaba esos ficheros y luego al final un plugin. Pero bueno, he dicho que no nos vamos a centrar en el final de todo, sino en el camino. Claro, y cuando vemos esto, pues claro, en Mustang Panda tenemos que monitorizarlos y demás, los compañeros de Intel pues hacen esa labor de monitorización y bueno, está ahí el tema. ¿Vale? Luego nos encontramos con esta evolución que podríamos decir también que es Canon Steiger porque usa los mismos ficheros, pero en este caso cambia un poco el despliegue. En esta parte, este es de octubre. Bueno, el informe es de octubre. ¿Vale? En esta parte lo que hace es usar esos artefactos, pero van a hacer una cosa más curiosa y es que van a tener un fichero zip que va a ser apuntado por el link. El usuario va a clicar y lo que va a tener es un comando PowerShell tal cual y lo que va a hacer ese comando es muy chachi. Va a usar el contenido del zip para generar otro fichero comprimido que va a ser el que tiene esos otros ficheros. Entonces, lee el fichero zip ciertas regiones y compone lo que viene siendo un fichero .tab, que ese nombre va a ir cambiando, y ese fichero .tab es el que tiene esos otros ficheros. ¿Vale? Ana, ¿por qué nos estás hablando de esto? ¿No veníamos a hablar de Malware as a Service? Sí. ¿Vale? Pero como digo, pues estamos viendo estas cosas y demás, y entonces nuestros compis se ponen a buscar cosas relacionadas y demás, porque necesitamos eso, lo que ya he dicho, ver diferentes muestras para hacer mejor nuestro trabajo. Así que buscamos muestras, variaciones, ¿vale? Y te puedes encontrar con esto. Tienes ese fichero legítimo, imaginémonos que partimos de lo mismo, ¿vale? De buscar un fichero legítimo en este caso. Pues muy probable que te encuentres con una campaña de cibercrimen, ¿vale? Muy probable, porque según qué casos y demás, esto simplemente se sabe ya que es un fichero vulnerable a DLL sideloading y ellos lo explotan, ¿vale? Entonces, si estás atento a lo que puede pasar en temas de APT, puede que te encuentres con estos temas que abarcarán muchísimo más que ese ataque dirigido a APT, sino que esto pues, puede ser algo que afecta a muchísimas más personas, puede ser que afecte a tus clientes, ¿vale? Entonces, partiendo de aquí, encontrabas este fichero, en este caso venía acompañado, el cnmmpaui.exe es Scan Document Products in Query Order, ¿vale? Y en este caso, pues de nuevo, DLL sideloading típico, ¿vale? Va a cargar la DLL, que en este caso es mobile loader, y luego al final va a cargar un renco, ¿ok? Y pues aquí daba todos sus secretos, ¿vale? Toda la ejecución te la ponía ahí tal cual y creaba diversos ficheros y todo eso, ¿ok? Bueno, pues aquí llegamos ya a la moraleja, ¿vale? La moraleja es justamente la que he dicho. El cibercrimen y grupo APT pueden aprovechar las mismas vulnerabilidades y parte de las TTP pues, pueden ser comunes. Entonces, si estamos atentos a lo uno, seguramente podamos sacar cosas que nos permitan detener lo siguiente o al menos algunos. ¿Vale? Así que no hay que ser ni tanto de uno ni tanto de otro, sino tener esa perspectiva de mente amplia para ver qué hacemos y cómo afrontamos los casos. ¿Vale? Moraleja del caso. Pues lo que he dicho, ¿vale? Que monitorizar esas tácticas de grupo APT
nos pueden ayudar también para el punto de vista de cibercrimen, pero sí que siempre lo que digo, siempre tienes que tener en cuenta qué recursos tienes, porque al final los recursos son finitos y tienes que centrarte más en lo que te interesa. Así que el tema de la ciberinteligencia para poder dirigir mejor tus esfuerzos, pues siempre es fundamental. ¿Vale? Final. Y a este le llamamos amistades peligrosas. Amistades peligrosas porque nos vamos a centrar un poquillo más en herramientas, aunque cualquiera podría pensar, y tampoco se equivocaría, que el malware en sí no es más que una herramienta. Esto habla de herramientas que pues, podrían ser usadas por cibercrimen y por grupos APT. Y bueno, vamos a verlo. ¿Vale? En este caso tenemos un caso en el cual se detecta que un USB, desde un USB hace cosas raras, ¿vale? Se intenta ejecutar algo que no se debería intentar ejecutar. No se tiene acceso a los artefactos, así que hay una monitorización sobre un fichero que es logo.ico. Y ese fichero se está monitorizando hasta que se encuentre alguna coincidencia pública. Pública en base de datos de antivirus, de muestras. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos da. Nos da un fichero VBScript codificado y un fichero ejecutable. Y el fichero ejecutable de partida ya nos dicen nuestros compis. Esto es un XMRig, ¿vale? Es un XMRig, pero hay que mirarlo. Si lo ejecutamos directamente, el XMRig, vemos que está pidiendo un fichero de configuración y que aparentemente pues, sin ese fichero de configuración no va a ejecutar. Luego, pues, digamos que no se esconde, o sea, es una utilidad en sí, XMRig para minado, y bueno, te va a dar todos los parámetros y todas las cosas y lo vas a tener ahí todo. En los parámetros que tiene, si le damos a help para que te diga todo lo que soporta, pues te dice que le puedes incluir el fichero de configuración. Y en este caso, pues no lo teníamos, pero si ejecutas el VBScript, pues ya te lo va a dar todo, como ahora después vemos. ¿Vale? Estoy ejecutando el script. Si ejecutas el script, te muestra todo lo que hace, no se esconde, ¿vale? No se esconde, bastante. Aquí pues huele bastante a cibercrimen. Y esto es lo que hace. El script realmente va a ser quien cree el XMRig y va a crear también otro fichero que va a ser Tor, que va a actuar como proxy. Va a actuar como proxy porque vemos que directamente también no solamente te va a generar el XMRig, que tiene el mismo hash que el otro y demás, o sea, es el mismo, lo genera él, sino que aparte te va a generar los ficheros de configuración. Y en los ficheros de configuración te está diciendo claramente que todo lo que salga del XMRig te lo va a pasar al ejecutable de Tor. ¿Vale? Luego creará su persistencia, se ejecuta y se propaga. ¿Cómo se propaga? Cualquier carpeta de recursos compartidos o cualquier USB que lo conectemos, pues va a crear el logo.ico y aparte va a poner ocultos todos los ficheros y va a crear un enlace por cada fichero, y en ese enlace que crea para cada fichero tiene puesto que se ejecute el comando este, que no va a hacer más que pues, todo lo que ha hecho el script. ¿Vale? El logo.ico al final era el VB. ¿Vale? Bueno, pues cosas que nos tenemos que preguntar. El XMRig, como digo, es un software de minería de criptomonedas, ¿vale? Pero claro, y es legítimo, se usa para eso, para minar, y te lo puedes descargar y demás. El problema viene cuando esto se piensa del lado del mal, ¿vale? La versión de XMRig, o cuando se usa XMRig, o este tipo de software de minado sin autorización, se llama cryptojacking, otra palabra. Y bueno, esto no es que sea nada nuevo, sino que este es un ejemplo solamente de 2020 en el cual se vincula actividad de cibercrimen con este modus operandi en el cual tienes el XMRig y luego tienes Tor que hace de proxy, pues porque las cosas hay que asegurarlas y hay que hacer las cosas seguras, ¿verdad? Y eso ellos pues lo hacen guay. Pero también, también ha sido usado por otros grupos APT, como viene siendo APT41, en este caso es un grupo que hace ciberespionaje y también cibercrimen, ¿vale? Entonces un poco dual, usan también ese dinero pues para autofinanciarse.
y pues ellos también usan XMRI, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a saber si es un caso de lo uno o de lo otro? Pues va a depender muchísimo más del contexto. Nosotros como analistas solamente podemos decir hasta aquí hemos llegado y luego si nuestros compañeros tienen más contexto y demás, pues pueden decir esto es una cosa o esto es otra, pero nosotros como analistas llegamos hasta lo que hemos visto, hasta los hechos. Una cosilla que le podemos preguntar a ChatGPT como de típico es ver XMRI con Tor. Y aquí tenéis las estadísticas que como siempre yo las tomaría con bastante cautela, ¿vale? Pero parece ser que no es demasiado típico verlos juntos, ¿vale? Y que el CryptoJacking básico pues lo usa y las operaciones APT de infraocultas pues también lo usan y ahí tenéis los porcentajes que marca ChatGPT. Vale, pero esto me pareció interesante para esta charla. ¿Y por qué? Porque os digo que tampoco pensé yo, ¡buah! Minero, ¿sabes? Yo siempre decía eso. Pero me pareció interesante, porque ya cuando te pones a buscar y sales de tu zona y abres un poco más el abanico y dices, ¡ostras! Pues desde 2018 está aumentando mucho la actividad en este sentido. Y esto también forma parte del paraguas este del que estamos hablando, ¿vale? No todo es ransomware. De hecho, en este gráfico de 2018, digo, hay una comparativa entre ransomware y este tipo de amenaza. Y ostras, pues salen las gráficas un poquito altas para todo lo de cryptojacking. Y este es otro report, en este caso 2025 de Akamai, que como siempre digo, los datos hay que manejarlos con mesura, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay cierta tendencia y ahí sale un poco más disparada, ¿vale? En datos recientes. Este es un informe mucho más reciente de septiembre de este año, en el cual se habla sobre cómo se ha aprovechado la exposición de APIs de Docker para minar, ¿vale? Y algunas reglillas que viene y demás, que la pongo ahí porque digo, las reglas siempre, bueno, las reglas, los comandos y demás siempre nos ayudan con el tema de las reglas y me gusta mencionarlo, ¿vale? Pero todo esto viene a decir que, bueno, no es que sea nuevo, pero se van adaptando a los tiempos, ¿vale? Y son cosas que hay que considerar porque este puede ser preludio para otras cosas. Primero entran para esto y luego igual, pues, como decía Román, una vez que catas el mal, pues lo siguiente en tu negocio puede ser, pues ahora me doy a esto, luego le doy a otra cosa, ¿vale? Entonces tienes acceso a esa infra y ya lo que hagas luego, pues, a saber. Y Dockers hay muchos, servicios con Dockers hay un montón, ¿vale? Entonces todo es pues, pensar en cómo quieres mejorar tu negocio. Moralejas de este caso. Pues que los CryptoJackers pues, pueden ser interesantes sobre todo para cuando cuando no quieres una vida con tanto riesgo como los ransomware, que igual son más perseguidos, ¿vale? No es que esté dando ideas de negocio, pero ese tema está ahí. Y que adaptarse no es nuevas herramientas. Adaptarse no es que se adapten porque siempre tengan que mejorar las herramientas, que a veces puede dar la sensación de eso, de como que adaptarse es que se van a crear nuevas herramientas y que todo va a ser nuevo. No, a veces adaptarse es pues aprovechar el nuevo contexto. ¿Vale? Que si hay Docker, si hay API expuestas, pues nos aprovechamos de eso. Y moraleja del caso en sí, que todo va a depender del contexto, que hay tácticas que se están empleando por un lado y por otro, y que todo va a depender del contexto, y por eso es tan importante pues, trabajar todos en equipo y aprender de ese contexto común y alimentarlo y mantener la ciberinteligencia bien. Ya está. Ahora, vamos a hablar sobre lo que podría depararnos el 2025, que ya adelanté, que iba allí muy encaminado con un tema IA, ¿vale? Bueno, esto de la operación Endgame, ¿qué hemos aprendido? Pues que vale, que sí, que se da un golpe, pero que luego al final viene otro que toma el relevo y eso es algo que ya tendríamos que tener súper asumido. Entonces le pregunté a la IA, vamos a ver, IA, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Quiénes crees que...? Y bueno, este fue el listadillo que me hizo. Me dijo, bueno, pues igual en el punto número 1 me puso Luma,
que dije, Luma ya, vale, está, pero miré algunas cosas por ahí y sí que es verdad que han salido algunas gráficas, pues que siguen mejorando, sí, eso, y sí que es verdad que está pegando muy fuerte, pero yo no me quedaría con un nombre en concreto, ¿vale? Yo esto no tiene que ser Luma, puede ser otro, y la verdad es que están saliendo algunos fuertes y pues veremos a ver, pero yo no me quedaría con un nombre por mucho estén mejorando, que estén mejorando temas de infraestructura y demás. Otras cosas que decía, pues que pueda haber un rebranding de Radamantis o pues que otros más emergentes pues tomen el control, ¿vale? A saber, lo que sí que se puede decir aquí es que vamos a seguir teniendo este tipo de problemas seguro, por el paradigma a rey muerto repuesto. En cuanto a la inteligencia artificial, cosas que me han llamado la atención, y ya os digo, esto es algo de los últimos meses lo que ha venido pasando. ¿Vale? Pues los últimos meses ha sido cosa bueno, lo que siempre hemos tenido en cuenta es em, que lo que decía al principio del todo, ¿vale? Que el malware pues, se puede generar con IA, igual que otro software se puede generar con IA y demás. Esto desde el punto de vista del modelo del malware as a service, pues permite que se hagan ofertas y otras cosas, como he dicho. Bueno, te cuesta menos generarlo, pues incluso puedes dar alguna prueba gratuita o cualquier otro tema. O minimizar alguna fase o hacerla más fácil y demás. Pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención durante este año, y ya digo, los últimos meses, ha sido la IA embebida en malware, porque yo creo que ahí es donde está realmente el desafío de todo esto. Y en particular que sean capaces de hacer adaptaciones en el propio despliegue, mientras que se está desplegando el malware, que sea capaz de generar scripts adecuados a lo que necesita en ese momento, porque recordemos, la generación de cosas nuevas significa que solamente va a haber una forma de anticiparse y es por ese comportamiento o por el uso de algunas características que tengan fuertes, pero va a ser muchísimo más difícil que los sistemas, sin combatirlo con IA, sean capaces de detectar esto. Es que va a ser prácticamente imposible. Y hubo cosas que vi bueno, obviamente todo esto afecta a muchos niveles. En el tema del malware as a service, pues imaginaros, si estamos hablando del cibercrimen, que igual, pues, según qué cosa pueden estar más limitadas o ya no sé, tal y como evoluciona todo. El tema de abaratar cosas y hacer cosas mucho más punteras con menos esfuerzo, pues imaginaros si puede impactar. Este artículo me gustó muchísimo, ¿vale? Pero mucho, 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 porque fue el primer artículo que yo leí realmente y este es de septiembre y fue el primer artículo que leí y que dije, ostras, leche, ¿vale? Porque hablaba del concepto de el malware embebido, la IA embebida en malware y ponía algunos ejemplos que estaban muy bien referenciados, pero aparte había 3 puntos que me llamaron mucho la atención. Primero, hablaban sobre el proceso que habían seguido para detectar ese tipo de casos de IA embebida en malware, que el propio malware, cuando se ejecutase la infraestructura, pudiese tomar decisiones sobre qué filtraba, ¿vale? O crear scripts automatizados, ¿vale? Daban ejemplos ahí, los tenéis. Pero una de las cosas que me gustó, bueno, que dije, ostras, es que muchas de las muestras que habían identificado eran de 2023, ¿vale? Las identificaban ahora, pero eran de 2023. Y lo habían visto porque las APIs que usaban tenían límite de soporte, bueno, tenían el límite de uso en 2023, entonces no podría haber sido para algo nuevo, sino que era para entonces. 2023 han pasado unos años, ¿eh? Y luego, otra cosa que me gustó mucho de este informe es que hablaban sobre los problemas y la metodología que habían seguido para identificar esas muestras, porque claro, el problema que puede haber de esto es que no te puedes basar solamente en que usen APIs o prompts, porque te pueden dar muchísimos falsos positivos. Entonces, ellos, aparte de buscar que usasen APIs, pues miraban otros temas como las características de esos ficheros
pero también el tema de los prompts. Y encima pues nos daban hash, ¿vale? Así que es un artículo bastante recomendado para saber un poco cómo está todo el tema este. Y luego tenemos este artículo también con el que de GUR, que me quedo solamente con que en este artículo, que también es reciente, ponen 5 ejemplos de malware que tiene esta característica de IA embebida, que algunos también lo muestra, son de los que habla el otro artículo, ¿vale? Pero creo que es bastante ilustrativo el ver que de todos esos, 3 son o pueden estar vinculados a malware as a service. Este otro es de campaña de ciberespionaje, pero como he dicho, pues es interesante desde el punto de vista de ver cómo se ha usado en varias fases de campaña de ciberespionaje este tipo de malware con IA embebida, pero bueno, sigue siendo de ciberespionaje, pero uno puede pensar vamos, que esto luego lo adaptarán a otro. Y finalmente, no es solamente de malware as a service, pero desde ese grupo pues, hemos publicado un informe que tiene una parte de malware as a service que viene hablando de estas cosas, de malware as a service y también relacionado con esto de ransomware as a service, de cómo puede impactar. Y tenemos un seminario que lo dará mi compañero Luis en diciembre, por si tenéis interés en esto. Es más amplio de todo lo que viene siendo de problemas que puede haber, ciberseguridad en IA, pero al final es que esto no es algo local, sino que es algo muy amplio que abarca varios sectores. Luego lo dejo por ahí. Ya está, conclusiones y ya finalizo. Malware as a service parece que no es solo otra palabreja, ¿vale? Como yo pensaba en los orígenes, que es un modelo de negocio que está consolidado y que al final está aprovechando muy bien las novedades como viene siendo en todo esto del cibercrimen. Y que finalmente, para combatirlo, pues al final vamos a tener que evolucionar esa visión de análisis. Lo que he contado aquí simplemente es una parcelita de todo lo que habría que hacer, porque es que hay que hacer muchísimo. Y de hecho, de todo lo que hay que hacer, realmente al final también tienes que priorizar hasta dónde llegas. Entonces, saber aprovechar bien el tiempo que tienes para analizar es fundamental porque, y cambiar un poco el chip de no buscar siempre lo último o cómo se llama la fase final, sino que es lo que hay entre medias. ¿Vale? Y ya está. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta. Gracias, muchísimas gracias, Ana. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Una? Como vamos justos de tiempo, Ana, que te haga Román la pregunta ahora Vale, después luego en el café. en privado. Se la tenía guardada, se la tengo Vale, desde hace mucho tiempo. Nada, muchísimas gracias a todos y vamos a hacer un pequeño descanso. Gracias, Ana. Nada, a vosotros.